aquí en Impulso al Asociacionismo. Estamos con una invitada muy especial desde Canarias que ha venido, así que tenemos invitada de lujo. Estamos con Noemí Vienes Brito, de Mujer, Solidaridad y Cooperación. Muy buenos días. Buenos días, Camila. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Y, bueno, lo dije bien al nombre, ¿no? Porque Sí, lo dijiste perfecto, tranquila. estábamos hablando recién de estos nombres largos, ¿no? Lo mismo que Fedelatina, Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña, sí. Nos quedamos sin aire. Pero bueno, que bien, un placer tenerte aquí. Noemí es agente de igualdad en Mujer, Solidaridad y Cooperación. Cuéntame un poco, ¿de qué consiste tu trabajo? ¿Qué haces un día a día? En mi caso, por poner un símil, podríamos decir que soy como un puente de conexión entre lo institucional y la sociedad en general, con un fin concreto, evidentemente, que es conseguir la igualdad, en este caso, igualdad completa de género. En mi caso, y desde el punto de vista de la entidad en la que trabajo, desde un punto de vista que llamamos interseccional. Es decir, no solo se contempla sensibilización de igualdad de género con el concepto de mujer, sino como intersección, es decir, cómo se cruza ese ser mujer con ser migrante. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Sí. Ser mujer con ser una mujer del colectivo LGTB. Ser mujer con ser una mujer de determinada clase social, con determinada formación. Entonces, al final se trata de trabajar para la consecución de la igualdad de género, es decir, igualdad de derechos y libertades entre hombres y mujeres, pero con un punto de aterrizar en la realidad, más bien en las distintas realidades de cada mujer, en mi caso. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te trajo a Barcelona? Es una muy buena pregunta. En mi caso trabajo en la actualidad, dentro de la entidad trabajo en un proyecto nuevo de concienciación para la igualdad de género, de ahí mi papel de agente de igualdad. Y este proyecto tiene como objetivo desarrollar sus actividades de sensibilización de temáticas que todas entroncan, como te decía, con la igualdad de género, perspectiva de género interseccional y demás. Y tiene 3 provincias de actuación, en Canarias en concreto, que tenemos 2 sedes, una en la provincia de Las Palmas y otra en Tenerife, que es de donde vengo yo. Y también tenemos otras 2 provincias en lo que llamamos nosotros la península. Vale, una en la provincia de Málaga, de la que se encargan mis compañeras de Gran Canaria, y en mi caso he tenido la suerte de que me toque venir a Barcelona. ¿Por qué la Fedelatina? Empezamos a rastrear qué entidades trabajaban con mujeres migrantes o con población migrante y tiramos un poco de background de la entidad y ya habíamos estado con ustedes, en mi caso no, una compañera Magdalena Piñeiro, que también es conocida porque es activista contra la gordofobia en este caso, y ella ya había establecido contacto con ustedes, había impartido actividades, la pandemia llega para todos, bloquea la impartición de las acciones en la península y al retomarla este año nos hemos dedicado a retomar contactos, pero sin que ustedes lo supieran, directamente les tocamos la puerta y ustedes fueron tan amables de dejarnos entrar. Y muy encantados, la verdad que estamos muy contentos de tenerte aquí. Hoy también me impartirá una formación magistral, así que estamos muy felices. Y creo que un poco viene al caso de lo que va a ser la temática de hoy, ¿no? El general red. Cómo generar esta red entre entidades y lo importante que es, y que a veces uno ve entidades capaz más grandes, sobre todo este proyecto en particular se enfoca a entidades que recién se están gestando, personas que quieren formar su entidad y todavía no lo hacen porque capaz que no saben cómo empezar, ¿no? Y creo que en ese camino, en ese proceso, crear esa red de trabajo, contactar con otras entidades es fundamental, pero a veces uno no sabe cómo empezar. Y me pareció que bueno, el hecho de que hayan venido, que nos hayan contado el proyecto, que se hayan ofrecido a hacer esta formación es fundamental, ¿no? Y también requiere un poco esto de tirarse a la pileta, ¿no? Como un poco sí. Uno tiene que tirarse a la pileta eventualmente. ¿Qué consejos le darías a una persona que está empezando, que quiere formar una entidad, que quiere generar esa red, pero no sabe un poco por dónde empezar? En nuestro caso, como te comentaba, no lo dije antes, pero es verdad que podemos hablar de entidades grandes y pequeñas y también de proyectos grandes y pequeños en cuanto a financiación pública. En mi caso, por ejemplo, es un proyecto bastante grande, es un proyecto que lo financia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Fondos Sociales Europeos Plus, entonces requería pues de un esfuerzo extra, ¿no? Que era el desplazamiento. Nuestro tuco fue simplemente partiendo de la base que en lo social nos necesitamos, porque al final sí puedo tener una financiación, en este caso desde un ministerio o desde una entidad política, desde el gobierno, pero ellos no van a tocarte la puerta de la Federación Latina, no van a ir a, por ejemplo, yo mañana voy al Hospitaleta Cultura 13
Entonces, mi consejo es dejar la vergüenza a un lado, poner muchas ganas, hacer un rastreo profundo, buscar lo que llamamos en antropología agentes clave en el terreno, es decir, siempre vas a conocer a alguien que te va a poner en contacto con otro alguien y con otro alguien y con otro alguien y, por supuesto, hacer bien tu trabajo. Si haces bien tu trabajo es garantía de, además de continuidad de esas redes. Y, por supuesto, tú me das, pero es que yo también te doy. Es decir, tiene que haber una reciprocidad. Hay un ida y vuelta. Por supuesto, ¿no? siempre Eso... tiene que haber un ida y vuelta y más en lo social. Se supone que es algo desinteresado para un bien común, para la construcción de una sociedad mejor, ¿no? Entonces yo no podía venir aquí, tocarte la puerta y decirte, hola Camila, necesito que me des, me lo voy a inventar, 50 personas. Y tú, vale, genial. No, ¿te importaría participar en el podcast? No. ¿Cómo que no? Te he abierto las puertas de mi casa, de mi asociación, te he incorporado dentro de unas formaciones que tenemos, te he brindado eso que tú necesitabas, que es población objetivo que llamamos. Lo mínimo es que yo estuviera hoy sentada aquí contigo. Y estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Entonces, la clave sería eso. Ganas, reciprocidad y hacer un buen trabajo. Y buscar agentes clave. Agentes clave. Yo creo que eso es fundamental y hacer un buen trabajo me parece que es fundamental y que muchas veces se da por hecho, pero que es importante también eso, ¿no? Entender que también es un proceso. Sí. Y que ese proceso va paso a paso, que a veces lo que yo hoy capaz que doy mi 100% y espero que un año, en 2 años, lo que hago hoy ya no sea mi 100% y ojalá que pueda hacer el 100% de cada 2 años, ¿no? Eso de seguir capacitándose, seguir formando y seguir construyendo esa red. ¿no? Sí, se trata de una carrera de fondo. Es una carrera de fondo. ¿Y cómo empezaste en lo social? Es una muy buena pregunta. Yo soy antropóloga social y cultural, una carrera con una inserción laboral bastante dificultosa, sobre todo aquí en España. En Latinoamérica sí que se perciben las figuras de claves sociales como sociólogos y antropólogos, antropólogas de una manera más sólida, pero aquí en España no. Entonces yo siempre he incorporado la perspectiva de género en mi trayectoria, decidí hacer un máster de estudios feministas, que es el que me ha habilitado para ser agente de igualdad. Y antes hablamos de agentes clave, también es importante hacer contactos y red en lo local. En mi caso, conocí a la entidad porque una compañera había trabajado años atrás cuando yo era una adolescente y me sonaba el nombre de la entidad. Y después una compañera de carrera empezó a trabajar con ella. Me dijo que estaban haciendo entrevistas, fui y decidieron cogerme y han seguido contando conmigo. Yo llevo trabajando con ellas desde 2021. 2021. Sí. Muy bien. Como agente de igualdad en sí. ¿Y esta era la primera vez que empezaste en una entidad? ¿Antes no tenías experiencia previa? Dentro de movimientos de calle sí, pero no institucionales. Claro. Bueno, pero también sí, movimientos de calle sí, centros sociales ocupados, grupos feministas de base que se llaman, ¿no? Tú con un grupo de compas, organizarte para un 8M, para un 25N, para dar determinados apoyos, reuniones para hablar sobre un determinado libro, pero no institucionalizado como tal, como institución. ¿Es una base muy buena para dar el paso a lo institucional? Sí. De hecho, es lo que te permite no perder la noción de dónde está lo social. Claro. ¿Y crees que, voy a reformular un poco la pregunta, ¿crees que estas habilidades, ¿no? Habilidades blandas que te pueden dar, soft skills que te pueden dar el tener esta experiencia previa por más que no sea institucional, ¿hasta qué punto es importante? Y si crees que es también importante la academia, ¿no? ¿Es importante ambas cosas o es una más importante que la otra desde tu lugar? Voy a darte la opinión de Noemí Vienes Brito, que no la de Mujeres, Solidaridad y Cooperación Seguro, ¿vale? Vale, sí. Entonces, yo sí que creo que la academia es importante en tanto que es lo que me cualifica desde lo formal para poder ocupar el puesto de agente de igualdad, que al principio es pues, el escalafón más alto porque también puede ser promotor de igualdad, por ejemplo, si tuviera un ciclo de grado superior, creo que es de formación superior y demás, pero para ser técnica necesitabas el máster, sí. ¿Los conocimientos académicos son importantes? Sí. ¿Para mí es más importante haber hecho trabajo de calle? También. Es decir, yo no tendría acceso a un puesto de trabajo y a la categoría profesional que tengo sin un máster, pero no me sirve de nada tener muchísimos conocimientos si yo no los sé aterrizar en la realidad. Totalmente. Yo puedo tener unos conceptos de género súper elevados,
Pero si voy a dar un taller, no me voy a poner a hablar a un nivel elevado a un chico, una chica, una chique de adolescente, con grandes conceptos, con palabras rimbombantes, Claro. ¿no? O a personas que a lo mejor no tienen ese nivel de formación, que lo necesitan y quieren que vaya a dar una charla a la universidad, subo el nivel. Pero es tan importante subirlo ¿Cómo bajarlo? como adaptarlo. Adaptarlo. ¿Cómo adaptas las cosas? Moviéndote y viendo qué contacto con la gente. Entonces, ¿la academia es importante? Sí. No hay que caer en los academicismos también. Totalmente. El credencialismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y también yo creo que es muy importante el aprendizaje que uno hace dentro de las entidades, ¿no? Uno crece Sí. mucho dentro de la entidad y la importancia también del voluntariado, de formarse y estar en continua formación y aprender también de los pares. En mi caso particular, por lo menos creo que para mí me sirvió mucho y un poco también porque las personas que nos escuchan muchas veces son personas que no tienen los estudios homologados aquí. Esa es otra. Y se puede formar una asociación por más que uno no tenga los estudios homologados. Sí. Son cosas que uno puede ir aprendiendo y también puede ir formándose, puede capacitarse y creo que es súper importante poder tener esas ganas, esos pies en la tierra, Sin ¿no? duda. Y poder lograr y tener todo ese background, ese trabajo de campo, creo que también es muy importante y es fundamental, ¿no? Poder adaptar los contenidos, poder conocer al público también, al que uno le habla, poder adaptar eso al público a su público objetivo y poder armar esa estrategia, ¿no? De cómo uno quiere. Mencionaste sobre el tema de proyectos y en especial sobre el tema de subvenciones. En tu caso, ¿tú también escribes las subvenciones? ¿Te presentas las ¿La subvenciones? redacción de proyectos? Sí. Lo hacemos todo. Lo hacen todos. Absolutamente todo, sí. Lo puedo hacer todo, entre otras cosas, porque soy técnica de igualdad. Si fuera promotora no podría impartir las actividades, pero yo no puedo, entre otras cosas, porque no tienes esa parte de conocimiento que sí que se tiene que tener para la redacción de un proyecto. Y por supuesto, que es lo que da la experiencia, es los consejos de las otras compañeras que llegaron antes que yo, que ay, no, esto sí, esto no, esto te estás estás haciendo demasiado idealizadora, ¿no? Es como vamos a aterrizarlo un poco más, entonces sí, se hace todo desde la presentación del proyecto hasta la ejecución del mismo. Y en tu caso, por ejemplo, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje? Porque son conceptos técnicos, pero, no sé, en tu caso hiciste un curso específico de redacción de proyectos. Es algo que uno lo va haciendo a medida que es un poco prueba y error también, ¿no? Sí, total. Porque además va a depender incluso de la institución para la que sea, tendrá que tener una forma u otra. No es lo mismo un proyecto, por ejemplo, pero para hacer el equivalente, porque ustedes no tienen cabildos. No es lo mismo hacer un proyecto para el Ayuntamiento de Barcelona que para la Generalitat, que para el Gobierno de España, por un ministerio concreto. Cada uno tiene sus requisitos, cada uno tiene su forma, cada uno tiene su base, ¿no? Claro. Entonces, ¿a mí me dieron nociones en el máster? Sí. Pero te dan unas nociones básicas de que todo proyecto tiene que tener unos objetivos, unos indicadores, ¿no? Unas, ¿cómo se dice? Unas herramientas económicas, pero no te dicen los proyectos para el gobierno de Canarias tienen que ser así, para el ayuntamiento tienen que ser así, para no sé qué tienen que ser así, ¿no? Entonces te dan una base, sí. ¿Cómo aprendes a hacer proyectos? Sentándote a escribirlos, equivocándote, escuchando a las compañeras o compañeros, en mi caso todas compañeras que llevan más tiempo que yo, y aprendiendo a base de golpes. Aprendiendo a base de golpes. Eso me parece fundamental porque también con esto me parece que es importante animar a la gente que quiere montar una asociación, que a veces uno escucha sobre subvenciones, escucha sobre proyectos, sobre financiamiento y todo suena a que me están hablando en otro idioma. Está hecho para que parezca que está en otro idioma. Es una parte muy técnica, muy jurídica, muchas veces también. Hay muchos requisitos formales y yo con esto creo que siempre lo digo, que tenemos a Carlota también, que es nuestra técnica y ella es parte también del grupo de voluntarios y voluntarias que tenemos acá en Fede Latina y una cosa que decimos mucho es la importancia de la burocracia en alguna parte, ¿no? Como que a veces hay cosas que son requisitos formales que parecieran como que no tienen mucho sentido, pero bueno, son así, ¿no? Y son ineludibles. Además. Son ineludibles y hay que seguirlos y es importante leerse las bases, sí. Tomarse ese tiempo
y practicar, probar. Y yo me acuerdo que la primera vez que escribí un proyecto, mi objetivo no era ganarlo, mi objetivo era terminar de escribirlo. Ese era mi objetivo. Era, bueno, si yo lo termino de escribir uno, ya me doy por hecha, no importa que no me lo den. Y también creo que eso, no sé cómo lo ves tú. Es complejo, es verdad. Entiende que yo los proyectos en los que he trabajado son proyectos tremendamente gordos. Te estoy hablando de proyectos de 90.000, 100.000 euros, ¿vale? Te estoy hablando de proyectos muy gordos que conllevan una carga de responsabilidad lo suficientemente grande como para que esos proyectos, en nuestro caso, pasen por muchas manos y muchos ojos distintos, ¿no? Y entre esas manos y esos ojos, por supuesto, hay una parte que es la parte económica y laboral, nuestras asesoras, ¿no? Hay otra parte jurídica, están la presidenta y la vicepresidenta que llevan pues una trayectoria enorme, las agentes de igualdad, ¿no? Sí que es verdad que si no empiezas, nunca vas a saber, ¿no? De hecho, yo hasta el año pasado venía desarrollando un proyecto que la entidad llevaba haciéndolo creo que unos 6-7 años. El ministerio dijo, no, estas líneas de financiación ya no son así. Hicieron así, echaron abajo todo lo que venía haciendo y hubo que empezar desde cero otra vez. Con la incertidumbre de si lo que yo estoy volviendo a redactar, que venía haciendo, estará bien, cuajará, no cuajará, ¿cómo lo sabes? Claro. Haciéndolo. Totalmente. Esto igual es importante, creo que es importante aclarar, sobre todo porque las personas que nos están viendo, ¿no? Está pensado también el proyecto un poco para personas que están arrancando con su asociación y capaz que una persona que recién empieza con una asociación no va a meterse en un fondo de 100.000 euros. No, seguro que no. Y eso es importante también. Entre otras cosas porque hay unos requisitos para que... Exacto, sí. Hay requisitos formales que capaz que si yo empiezo con mi asociación hoy, no voy a poder postularme a un proyecto de 100.000 euros, por lo menos dentro de un par de años, hasta dentro de un par de años. Cuando mi entidad empezó en los años 80 tampoco. Claro, sí. O sea, es que todo el mundo empieza por algo y eso es importante, sí. ¿No? Y no todos los proyectos tienen el mismo grado de complejidad, no todos los proyectos son de tanto dinero, hay proyectos mucho más chicos, hay proyectos desde 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, 10.000. Y proyectos súper originales, súper atractivos. Lo mío al final, en esa formalidad se pierde mucho. Sí. ¿No? Entonces yo veo pequeños proyectos que son igual de ilusionantes, que pueden ser el comienzo y el impulso de inicio que te hace falta. Yo creo que todo el mundo tiene que atreverse. Yo creo que sí, y creo que también es importante. Y ahora para cerrar también, porque ya nos queda muy poquito, pero creo que me gustaría también en cuanto a esto de financiación, tendremos igual más podcasts relacionados con esto y videos también, porque Es importante, sobre todo porque cada comunidad autónoma funciona de una manera distinta. Totalmente. Y me gustaría cerrar con el mensaje de que para las personas que nos están escuchando, que están pensando en formar su asociación, o que ya tienen una, pero nunca se animaron a presentarse a una subvención, que todavía no han comenzado, empezar a investigar. Sí. Empezar a investigar sobre fondos que puedan existir, fondos chicos. Empezar por algo pequeño, por algo asumible, por algo que por más que sea una prueba, una práctica, que si me lo dan, lo voy a poder salvar, lo voy a poder sacar adelante lo mejor con lo que pueda, y que si no me lo dan tampoco pasa nada. Pero creo que es importante animarse a este paso a paso y armarse, como cuando uno va al colegio, a la universidad o al instituto, que se arma un plan de estudio. Para esto creo que también uno se tiene que armar un plan de estudio, ¿no? Un caminito paso a paso. Sí, no se trata ni de ir a lo loco, ni de tampoco morirse del miedo y no hacer nada. Exacto, yo creo que es importante y es un poco de la filosofía mía de vida, son asumir riesgos controlados. Porque además cuando te dicen que no, te explican por qué no. Exacto. Entonces ya sabes que puedes mejorar. Y uno aprende. Y sí, está perfecto. Luego. Y creo que y la importancia de equivocarse, ¿no? Yo creo que uno del error aprende mucho y uno aprende mucho más de equivocarse, que te digan por qué no, a que te salga todo bien y a veces capaz que fue suerte. Sí. Hay mucho de suerte también. Pero hay mucho de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy, muy contentos por tenerte aquí en el programa. Y para cerrar, una frase, una línea. Y esto me gustaría hacerlo un poco más filosófico. Imagínate que pudieses hablarle a la Noemí de hace 5 años. ¿Qué le dirías? Una frase, un consejo. Pues mira, podría ser el mismo consejo que le daríamos a alguien que no se atreve a presentar ese proyecto que tiene en el cajón o en su cabeza. Y es: salto al vacío y prueba. Yo era una persona muerta de terror.
Y es como, ¿cómo sabes si lo sabes hacer o no si no lo haces? Como el no ya no lo tienes, pues toca saltar al vacío. Sería mi consejo es que no lo piensen. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A ti. Encantada. Igual. Y nos vemos en el próximo episodio de Impulso al Asociacionismo. Muchas gracias. Luego.